Queridos hermanos, reciban un saludo de paz en Cristo Jesús. Espero que se encuentren muy bien en este día y que disfruten al máximo este video que he querido crear para ustedes en relación a lo que estamos viviendo como humanidad. En todo el mundo no se habla de otra cosa que la invasión de Rusia a Ucrania, de la muerte, de la destrucción que esta guerra tan cruel y tan macabra está dejando a su paso. Y por supuesto, de todas aquellas voces que se alzan en contra de esta invasión y también de las voces que se han silenciado, buscando no conocer la verdad. El tema de hoy entonces va en relación a estas situaciones que vivimos como humanidad, pero de manera concreta en nuestra vida espiritual. Por eso los invito para que se queden hasta el final y descubramos cómo vivir una vida espiritual sin fanatismos. Bienvenidos a este video. Para empezar debemos definir lo que es el fanatismo. El fanatismo es un comportamiento exagerado que en su mayoría de veces está relacionado a personas fanáticas que defienden sus opiniones, sus creencias. En muchos casos, por no decir en la gran mayoría de los casos, lleva a comportamientos de intolerancia, agresividad, guerras o conflictos. Un fanático es aquella persona que defiende sus opiniones, sus creencias, sus pensamientos y que en muchos casos desconoce, no aprueba, rechaza, condena, juzga las creencias o las opiniones de las demás personas. Eso es un fanático. Un fanático es aquel que está encerrado en sí mismo y que considera que la única verdad absoluta es la de él. Es importante hablar sobre este tema hoy en día debido a las grandes crisis que estamos viviendo como humanidad. Vivimos crisis profundas en la familia, crisis moral, crisis en la política, en la religión, una crisis que nos está deshumanizando, una crisis que nos está destruyendo, que nos está haciendo perder la esperanza. Por esa razón es importante hablar hoy en día sobre estas situaciones, en especial sobre ese fanatismo que vivimos hay veces en la política, en la religión, en los deportes. Según la tesis de Federico Jabaloy Masson de la Universidad de Barcelona, él afirma que los grandes crímenes que hemos vivido como humanidad se han perpetrado debido a los altos ideales. En otras palabras, él afirma que el fanatismo religioso o político han sido los causantes de las grandes guerras, de los grandes conflictos y de la división y polarización que vivimos como sociedad. Es importante entonces lanzar profundas reflexiones formativas que nos ayuden a comprender cuál debe ser el manejo que nosotros como sociedad, como iglesia debemos brindarle a nuestros hermanos para que no caigamos en un fanatismo radical, en un extremismo o como lo denuncia el Papa Francisco, en los rigorismos que ahogan la fuerza del carisma y que nos hacen perder la libertad interior. Precisamente, el Papa Francisco en reiteradas ocasiones ha denunciado el fanatismo, el extremismo, el abuso de poder, el abuso psicológico que en algunas instituciones de nuestra iglesia se han presentado, y también se ha lanzado a hablar de los extremismos y fanatismos que se presentan en otras religiones. El pasado mes de febrero, reunido con los líderes de la Iglesia Católica de Irak, el Papa se atrevió a mencionar un posible antídoto para vencer precisamente todos esos rigorismos, fanatismos y extremismos que se viven. Habló del diálogo interreligioso y ecuménico como ese gran antídoto que debemos buscar todos para lograr que el fanatismo y el extremismo desaparezcan de la faz de la tierra. La importancia de estos diálogos, lo expresa el Papa Francisco, no es mera apariencia social, no es mera apariencia política, es una necesidad urgente que estamos viviendo como humanidad. Y afirma el Papa que si nosotros como religiosos o religiones no nos unimos y buscamos puentes que nos ayuden a encontrar puntos en común, difícilmente la humanidad podrá encontrar esos puntos en común. Afirma el Papa
que el fanatismo, el radicalismo, los extremismos, el rigorismo son los principales agentes que provocan guerras, división y sufrimiento. Partiendo entonces de lo anterior, nos queda la gran pregunta: ¿cómo erradicar de nuestra vida espiritual el fanatismo? Y debemos empezar con una gran afirmación. Nuestra vida espiritual debe conducirnos a la paz y a la libertad interior. Recordemos, el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Paz, que es la santa alegría del corazón donde Dios reina, decía San Pío de Pietrelcina. Por tal razón, el primer paso para erradicar de nuestra vida espiritual el fanatismo, los rigorismos o los radicalismos es entendiendo que nuestras búsquedas son búsquedas que comuniquen paz, que irradien paz y que nos ayuden a vivir en paz. Religiones auténticas, aquellas que enseñan procesos de vida espiritual auténticos y verdaderos, siempre tienen como base el respeto y la tolerancia. Siempre tienen como base el amor por el prójimo. Siempre tienen como base la libertad de toda persona humana. Dignificar a toda persona humana. No esclavizarla con ideas, con formas, con principios que nada tienen que ver con la vida espiritual, sino más bien con imposiciones que ahogan la libertad, imposiciones que esclavizan a la persona y que no lo hace ser realmente auténtico y libre. Entonces nos viene la pregunta: ¿cómo diferenciar si mi proceso de vida espiritual es un proceso de libertad, de paz y de amor, o es un proceso enmarcado bajo unos parámetros de fanatismo y de radicalismo? Lo principal, la paz que se siente. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Pero también la capacidad de comunicar, ojo, no de imponer, sino comunicar mi experiencia personal a los demás, para que ellos también tengan la oportunidad de vivir y experimentar lo que yo estoy experimentando. La Iglesia Católica ha descubierto, incluso también ha pedido perdón por todas aquellas acciones que en el pasado la Iglesia cometió para imponer sus ideas. Y nos hemos dado cuenta como Iglesia que no es tanto en la imposición o incluso en la apologética en donde nosotros damos fe y razón de nuestra fe, sino más bien es en el diálogo, en la escucha atenta, o como diría el Papa Benedicto XVI, en la liturgia, en la contemplación de la palabra, en el canto, en encontrarnos como hermanos, como iglesia, en donde nosotros vamos descubriendo el compartir de nuestra fe. El Papa Francisco, en reiteradas ocasiones, nos ha pedido a los católicos: no prediquemos tanto de palabra, sino más bien de testimonio, haciendo eco de alguna manera a esas palabras de San Francisco de Asís, cuando nos decía: si es necesario, utiliza las palabras, si no, predica con el testimonio. Los verdaderos procesos de vida espiritual entonces abren camino de diálogo, de reconciliación, de encuentro, de profundidad. Esa es la verdadera vida espiritual, aquella que es capaz de desacomodarse para encontrar en el hermano, en el otro, un verdadero campo de acogida, de diálogo y de escucha, tan necesario en el mundo actual. Recuerden, los procesos de fanatismo o los procesos fanáticos o la vida espiritual fanática o aquellos movimientos fanáticos o aquellas realidades fanáticas que vivimos hay veces como iglesia, nos coartan la libertad, nos roban el soplo, el ruaj del Espíritu Santo, nos permiten encerrarnos en nosotros mismos y no abrirnos a los demás. Eso no es un auténtico proceso espiritual. Lo único que se busca con un proceso de fanatismo, de rigorismo o radicalismo no evangélico, sino un radicalismo de formas, de costumbres, de actitudes, es coartarle la libertad a la persona humana, robarle su dignidad, pisotearlo y, lo más lamentable, quitarle su dignidad de hijo de Dios. Queridos hermanos,
hacemos este llamado de atención para que nosotros replanteemos nuestra forma de evangelización, replanteemos los medios y las acciones que utilizamos para compartir la alegría del Evangelio. Que el Evangelio que los demás vean y lean en nosotros sea nuestro propio testimonio de alegría, de acogida, de felicidad, de escucha atenta. Es urgente buscar caminos de diálogo, de reparación y de reconciliación entre religiones. Es urgente el diálogo ecuménico. Es urgente el diálogo interreligioso y dejar de lado tantos fanatismos, tantos comentarios que hieren, destruyen, no solamente a nuestra creencia, a nuestra manera de vivir la fe, sino también que nos destruyen como humanidad. Eso es lo que hoy, desde Desierto en la Ciudad, queremos invitarlos a que pensemos un poco más en cómo debemos actuar y no tanto el quedarnos atrapados en el deseo de construir una pedagogía que impone el Evangelio y no respeta la libertad de la persona humana. Les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. No pretendo generar discusión ni división, solamente una reflexión profunda, sincera, que brota desde lo más profundo de mi corazón, para que empecemos a buscar medios agradables para la evangelización y no solamente para querer transformar al otro o convertirlo, sino más bien para aprender del otro y descubrir en él un carisma que es igual de válido, el carisma del amor. Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe.